darles las buenas noches a todos ustedes por estar conectados con nosotros en este número 26 del programa de diálogos tributarios que hemos realizado desde el inicio de la pandemia y que cuenta con el empujón personal y académico de nuestros amigos del Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, cuyo coordinador ejecutivo es Raúl Vázquez, y el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, cuyo decano es el querido Rubén Saavedra. Quiero agradecerles a ellos dos y a las instituciones porque sin vuestro apoyo, vuestro trabajo académico, esto no hubiera sido posible. En este número 26 vamos a conversar sobre un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Queremos siempre entender la perspectiva brasileña sobre la fiscalidad internacional. Hemos estudiado algunas de las fórmulas que ellos han desarrollado, hemos hablado de la resistencia que ha habido en muchas partes, en muchos tiempos en Brasil respecto al trabajo de la OECD y su relación. Entonces queríamos preguntarle a alguien que fuera especialista en la materia que nos cuente un poco cómo se ven las cosas en Brasil, en el mundo académico, el profesional tributario, y luego en un segundo momento hablar del CDI con Perú. Para imbuirnos un poco de esta investigación, yo, como ustedes saben, nosotros en GIDIT hacemos un trabajo previo, hay equipos asignados por distintas investigaciones, y en esta semana quiero agradecerles a Jeff Riveros, a Luis de la Cruz y a Raúl Vázquez, que son los miembros de GIDIT, que se han encargado de apoyarnos en esta investigación para que yo pueda tener cierto nivel para poder entender las importantes reflexiones que nos va a dar nuestro invitado. Dicho esto, entonces, quisiera, en segundo lugar, presentar a quien está con nosotros. Es Marciano Seabra. Él es licenciado en Derecho y también en Economía. Es doctor en Derecho, en Fiscalidad Internacional, entiendo, por la Universidad Complutense de Madrid, y su tesis doctoral la dirigió un querido amigo de este programa, que es Fernando Serrano Antón. Y además fue publicada por el Instituto de Estudios Fiscales en el año 2005, y el tema que Marciano había trabajado era el fraude de ley en materia tributaria, nada menos que este importante tema. Actualmente, Marciano es profesor y además director del programa de posgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, en Brasil. Y, como yo siempre digo, no conozco tanto a Marciano, pero conozco a sus amigos. Conozco a Sergio Andrés Rocha y también a Fernando Serrano, dos grandes amigos míos. Así que, como le decía a Marciano antes de empezar esta reunión, pues somos del mismo grupo de buenas personas que queremos hacer bien las cosas, divertirnos, transparentar la información, enseñar. Y me encanta además que sea director de un programa en una universidad católica como la mía, porque acá yo soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así que querido Marciano, siéntete en tu casa, bienvenido, y me gustaría escuchar tus primeras palabras, por favor. Muy bien, muchas gracias, profesor Luis Durán. Es para mí un placer poder compartir unos ratos con ustedes en este programa. Y de hecho, Sergio André es un gran amigo y me ha hablado muy bien de este grupo y me preguntó si a mí me gustaría participar. Yo le dije que estaría encantado y espero que podamos empezar una relación y también después involucrar la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, de Lima, y de hecho en el programa de posgrado yo dirijo algunas tesis sobre fiscalidad, sobre fiscalidad internacional también, así que ese momento de hoy puede ser el inicio de algo más hondo, ¿no? Y también me alegra mucho que el profesor Fernando Serrano Antón, que ha dirigido mi tesis, puede estar con nosotros. Así que es un gran placer. Yo a disposición para hablar sobre fiscalidad brasileña en los asuntos que quieran. Muchas gracias. Muy bien, gracias, querido Marciano, por estar con nosotros y además por empezar esta simpática relación. Muchas gracias. Quisiera empezar por la política tributaria brasileña, si te parece bien. Yo pienso que la política tributaria internacional que ha tenido Brasil a nivel internacional ha sido siempre muy importante.
yo recuerdo esta idea de aplicar la regla de asistencia técnica no en el artículo 5 y 7, sino llevarlo al artículo sobre regalías, como una medida que tuvo Brasil en un momento, ¿no? Hemos visto todos la posición de Brasil como parte de los BRICS, y luego vamos a conversar sobre la negativa de Brasil a suscribir el lema LAI en su momento, ¿no es cierto? Es un referente en la región, es una potencia mundial en términos económicos, y es una referente también para los países en vías de desarrollo, respecto a sus políticas económicas y fiscales. De hecho, la OCDE, creo, Marciano, ya me irás diciendo tú, la OCDE le reconoce como un actor importante y un socio clave. La OECD siempre ha dicho Brasil es un socio clave en este proceso, lo que en algún sentido le permite a Brasil tener cierta comodidad para adherirse a algunos instrumentos, formar parte de informes, de bases de datos, revisión de políticas, y creo que ahora con su actual presidente han querido también o han puesto una agenda para entrar a la OECD. A mí me llama la atención todos estos temas, todos estos conjuntos de maneras de entender la tributación que han tenido en Brasil. Entonces, mi primera pregunta, Marciano, sería, ¿tenemos en Brasil algún tipo de política institucional en materia de tributación internacional al nivel del país? ¿O esta es una posición que deriva de otras perspectivas más bien de áreas económicas o de la diplomacia brasileña? ¿Hay en el gobierno nacional o federal de Brasil una idea clara o hubo una idea clara sobre políticas tributarias internacionales o no? Por ahí quisiera empezar. Sí, muy bien. Es una buena pregunta para arrancar la conversación. Bueno, sí, creo que Brasil tiene históricamente una posición de cara a la fiscalidad internacional. Un país que se orienta bajo los poderes del país fuente, ¿no? Un país que desde hace décadas cumple con el modelo ONU. Es un país que, por ejemplo, adopta, cuando el modelo ONU discrepa del modelo OCDE, en general, los convenios de Brasil se quedan con el modelo ONU. Y de hecho, en alguna ocasión, la política tributaria brasileña es más hacia el país de la fuente que el modelo ONU, ¿no? En algunas situaciones. Entonces, Brasil históricamente tiene esa posición de resguardar, de mantener amplios poderes de fuente. Y de hecho, Brasil, por ejemplo, de cara a la tributación de las regalías, de cara a la tributación de los pagos de servicios técnicos que salen de Brasil hacia otros países, Brasil es un país de fuente, ¿no? Hay muchas retenciones en la fuente, y desde el año 2001 Brasil también se destaca por una posición muy amplia en lo que toca su legislación CFC. Así que tenemos una legislación muy amplia, de amplio alcance, que de hecho no solo tributa los lucros de paraísos fiscales y países con tributación favorecida, sino también otros países. Es una inclusión amplia de los lucros del exterior. Así que yo me pregunté, porque tú también hablaste del Brasil no haber firmado el instrumento multilateral, ¿no? Yo me acuerdo bien, era más o menos el año 2017, 18, y me preguntaba si el hecho de Brasil no haber firmado sería un indicio de que esa política podría haber cambiado, ¿no? Y de hecho, el gobierno que le ha propuesto a la OCDE entrar en la organización fue el gobierno anterior, el gobierno del presidente Michel Temer, el que ha oficialmente propuesto, ¿no? Ese actual también quiere entrar. Y de hecho, yo en el primer momento pensé que podía ser que Brasil iba a cambiar esa política, pero de hecho creo que no. Creo que el hecho de Brasil no firmar el instrumento
fue una cuestión técnica de, por ejemplo, pensar que el instrumento es muy complejo. De hecho, es muy complejo y Brasil es un país que tiene muchos aspectos de su legislación, de fiscalidad internacional, ya están de acuerdo con los estándares mínimos. Por ejemplo, en los últimos años, en las últimas décadas, nuestra política de convenios internacionales, como por ejemplo con el Perú y otros como Venezuela y el tratado con Rusia, con México, tenemos una práctica de poner ahí las cláusulas LOB, las cláusulas PPT, y ahora que, por ejemplo, hemos firmado un protocolo con Argentina, también insertamos en el convenio normas anti-abuso y, de hecho, me parece que Brasil ha tenido una decisión correcta respecto a no firmar el instrumento, lo que no significa que no esté de acuerdo con los estándares mínimos y con el BLEP, con el plan BEPS, con el proyecto BEPS, ¿no? En un primer momento yo pensé que podía ser que había un cambio, pero ahora creo que no. De hecho, Brasil también ha firmado hace poco un convenio nuevo que todavía no ha sido aprobado en el Congreso Nacional con Singapur y con Suiza. Y si miramos los artículos, el articulado de los dos convenios, hay una aplicación casi integral del nuevo modelo de la OCDE, de las recomendaciones que están en los relatorios finales del proyecto BEPS. Así que creo que esa política sigue de pie. Incluso, por ejemplo, otra información útil. Ahora mismo hemos también hecho un protocolo con Suecia. Nuestro convenio con Suecia es muy antiguo, es de los primeros del año 75, y en este convenio, en este protocolo con Suecia también introducimos en el convenio cosas nuevas que la OCDE recomienda. Así que hay una cláusula LOB muy detallada, al contrario, por ejemplo, del convenio con Perú y otros, que es una cláusula LOB muy sencilla. Y también, por ejemplo, tú decías al inicio que Brasil tiene esa tradición de tener un amplio rayo de alcance de las regalías, ¿no? De hecho, solamente 5, no tenemos muchos convenios, ¿no? Tenemos 33, no es un número muy grande, y Brasil podría tener mucho más. Y de hecho, solamente Francia, Japón, Austria, Finlandia y Suecia, solamente 5 de los 33 no tienen esa cláusula de que las regalías incluyen también los servicios técnicos, la asistencia técnica y tal. Y el convenio con Suecia, el protocolo con Suecia ahora trata de poner en relación con Suecia también esta política, ¿no? Así que de momento, bueno, podemos empezar así. Luego te espero por nuevas preguntas suyas, a ver a dónde puedo ir. ¿Con qué te salgo? Está bien. O sea, digamos, ¿tú estarías de acuerdo con esta idea que se transmitió por algunos blogueros tributarios brasileños en el sentido de que la razón podría ser por la cual Brasil nunca firmó el MLI junto con Estados Unidos, ¿no? Que la razón podría ser lo difícil que se demora o se demoraría aprobar por el Congreso de la República Brasileña ese convenio. Y como tú dices, si Brasil ya va a incorporar esto en sus convenios, que no es una red tan grande, entonces en lugar de gestionar un enorme convenio en el Congreso de la República, mejor vayamos a hacerlo uno por uno. Ese sería más o menos también tu planteamiento, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. Y incluso los convenios sencillos con países
los convenios bilaterales en Brasil suelen tardar mucho, muchísimo en el Congreso. Tenemos que primero la Cámara de los Diputados hay que aprobar, luego el Senado de la Federación hay que aprobar. No es que los senadores o los diputados a ellos les guste discutir y hablar sobre el proyecto, es que la cosa no anda, ¿no? Y de hecho en tus sugerencias me hablas del convenio con Rusia, ¿no? Que ha sido firmado el año 2004, y solo en el 2017 que ha tenido la aprobación por las Cortes, ¿no? Así que imagínate qué iba a pasar, qué podría pasar con el convenio, con el instrumento multilateral, ¿no? Así que creo que ha sido una decisión, no del gobierno brasileño, seguramente ha sido una decisión de los técnicos de la agencia tributaria, ¿no? Y no fue una decisión así del presidente, ni tampoco del ministro de Hacienda. Creo que ha sido una decisión y de hecho es más sencillo así. Brasil no tiene una red tan amplia, ¿no? Como por ejemplo India y otros países que tienen casi 100. Y no hay duda que por lo menos la agencia tributaria brasileña sigue con su filosofía, digamos así, de fiscalidad internacional. Pero ahora mismo Brasil pasa por una fase política muy rara. Es posible que el presidente de la República pueda interferir en casi todo y puede que intente también cambiar esa política. Porque de hecho los tributaristas brasileños, la academia brasileña, critica mucho, es muy crítica en contra del gobierno, de la política fiscal internacional brasileña, porque cree que Brasil debía ser una especie de hub de inversiones, que Brasil debía, por ejemplo, dejar la idea de poner cláusulas antiabuso en sus convenios, debería atraer incluso el treaty shopping, no pasa nada, que Brasil debía, ¿no?, abrir las puertas y debía cambiar y de hecho no tener legislación CFC y que eso sería mucho mejor y tal. Así que las críticas son muy grandes. Y entonces, no sé, puede que en ese gobierno, y si ese gobierno continúa un mandato más, puede que cambie. Por ejemplo, Brasil tenía unas orientaciones de cara al medio ambiente, a la política medioambiental en la ONU y tal, y ahora parece que va a cambiar todo. Y así que puede también que cambie. Pero ahora mismo, y si miramos a la agencia tributaria, ¿no?, que aquí llamamos Receita Federal do Brasil, esa política sigue. Y si miramos los últimos protocolos firmados con Suecia en el 2019, el año pasado, y Suiza y Singapur, sigue total. Y si también tenemos en cuenta que este gobierno actual quiere ingresar en la OCDE, es más o menos lógico que adopte las recomendaciones de la OCDE de cara al proyecto BEPS, ¿no? Y así que es posible que eso continúe, ¿no? Marciano, tú también eres economista y has comentado un poco que hay una idea de la doctrina tributaria brasileña de convertir a Brasil en un hub. ¿Tú estás de acuerdo con esa perspectiva o tu perspectiva es distinta? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Brasil tiene unas condiciones de intentar, por lo menos, tener una posición de un player importante en la América del Sur, en integrar la zona, en dar prioridad a la América, no solo a la América del Sur, pero a Latinoamérica en general, pero desde una perspectiva productiva, ¿no? Brasil tiene una industria que de hecho en los últimos años va muy mal. Sufrimos un proceso de desindustrialización en Brasil. De hecho, corríamos el riesgo de transformarnos en una plataforma extractiva que solo vende crudo y
y granos, y yo pienso que Brasil debía tener otro papel, y que no sea un hub de inversiones, ¿no? Y sino un país que pueda desarrollar una industria, que pueda tener inversiones de otros países, invertir en otros países, pero de hecho ese no se sabe, ¿no? lo que va a pasar, ¿no? Y también yo pienso que la tributación en Brasil es muy injusta. Habríamos de hallar una manera de poner la tributación en busca de también de alguna manera mejorar la distribución de renta y patrimonio, que en Brasil es muy desigual. Y es verdad que ahí en Perú y en otros sitios es más o menos lo mismo, ¿no? Pero creo que habría de intentarse modificar eso. Pero de hecho hay muchas críticas, no solo de los empresarios, pero de la mayoría de la academia, en el sentido de que, por ejemplo, Brasil debía abandonar las reglas CFC, abandonar las normas antiabuso. Y de hecho, en el ámbito interno, en el ámbito doméstico, nuestra norma antiabuso es muy disputada. Ahora mismo la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, está fallando a ver cuál interpretación va a dar. Así, si de un lado, si por una parte tenemos en el convenio con Perú, en el convenio con Rusia y Israel y otros, unas normas antiabuso muy fuertes, y de hecho yo pienso que exageradamente fuertes y drásticas. En el ámbito interno todo es muy raro. De hecho, en el ámbito doméstico, el gobierno brasileño, la agencia tributaria, combate el fraude a la ley, combate la ilusión con el concepto de simulación. El concepto de simulación, porque en el año 2001 se creó una regla, una norma antiabuso, una norma general antiabuso, pero de hecho se dijo que habría de desarrollarla en la legislación ordinaria, y de hecho no se desarrolló, porque el legislador no quiso desarrollar, pensando que si no desarrollaba la norma, la agencia no iba a aplicarla. Pero de hecho la agencia dio la vuelta y entró por la ventana, ¿no? Y empezó a aplicar la doctrina de la simulación, y eso sigue así. Y el Poder Judicial brasileño, no tenemos un Poder Judicial especializado en materia tributaria, pero tenemos un Poder Judicial muy activo, y que casi todo en Brasil llega a la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional, a ella no le gusta la materia tributaria, no le gusta estudiar, comprender la materia tributaria, así que vivimos una situación muy rara. Pero de hecho, esta realidad en los convenios de normas generales antiabuso muy drásticas no es la realidad del ámbito doméstico. Digo eso porque en un momento de sus sugerencias de temas, me ponías una comparación entre las normas de los convenios y las normas internas, ¿no? Así que en el ámbito interno. Y por ejemplo, Sergio André, yo y algunos otros profesores somos una corriente minoritaria, en el sentido de que a nosotros nos parece que habría de haber un sistema más equilibrado para combatir a los abusos, pero también que fuera un sistema más o menos seguro, un sistema con posibilidad de controles, y que el legislador efectivamente bajara normas, y no un sistema como el de hoy, que es muy, digamos, discrecionario, y porque el concepto de simulación, de hecho, no está regulado. Es un concepto civilístico que cada uno tiene sus interpretaciones, ¿no? Buenísimo comentario. Has tocado varios temas que vamos a ir desarrollando que me parecen súper interesantes, pero quería simplemente cerrar lo del MLI o el MLI, para hablarlo en castellano, ¿no? Pareciera que, si te estoy entendiendo bien, que ya a nivel interno, no de los especialistas, sino de la vida institucional brasileña,
que el problema base del proyecto BEPS no pareciera que fuera un proyecto que tendría Brasil. O sea, mejor dicho, que el enfoque estaría por otro lado, porque pareciera que las reglas de ustedes las habrían cerrado con esa política de atajar las regalías, de las reglas CFC. Pareciera que el problema BEPS no sería un problema para Brasil, o un problema de la lógica de Brasil, ¿no? Y por lo tanto, lo que el proyecto ha hecho no tendría mayor incidencia en la legislación doméstica, porque en la legislación doméstica pareciera que el mercado es fuerte, la dinámica económica interna es muy grande, entonces pareciera que una disociación de ideas que haría que el proyecto BEPS no fuera un proyecto interesante, digamos así, para la economía y para la perspectiva de la recaudación en Brasil. ¿Eso es así o eso no necesariamente puede ir por ese camino? Sí, muy buena pregunta. Si miramos lo que Brasil venía haciendo desde el año 2000, 2002 más o menos, en su política de firmar convenios, ya se podría percibir que Brasil adoptaba el LOB, la cláusula LOB, adoptaba la cláusula PPT, que las reglas CFC que fueron desarrolladas ya estaban mucho más allá de los otros países, y que, por ejemplo, la tributación de regalías hacia las empresas tecnológicas también había una tributación desde la fuente, y Brasil tampoco hacía regímenes de concurrencia dañina, ¿no? Así que Brasil no es un país que atrae a las empresas como un régimen favorecido, y tampoco es un país de residencia que quiere, como por ejemplo Estados Unidos con el check the box, con la cláusula, que también quiere que sus empresas tengan muchos lucros en el exterior, y no los quiere tributar a la vez. Así que el proyecto BEPS ya más o menos estaba de acuerdo con la política internacional brasileña. No es que para Brasil el proyecto BEPS no era importante, es que ya más o menos se casaban las cosas, ¿no? Y de hecho los riesgos BEPS, ¿no? Los riesgos que, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Europa ellos tienen muchos convenios, y aplicando a esos convenios, ellos ven que los flujos, ¿no? El dinero sale para pagar regalías y otros servicios, y no hay una tributación de fuente, y ellos pierden. En Brasil no pasa eso. En Brasil no pasa porque en la fuente hay una posición fuerte en la fuente. Y las empresas brasileñas que tienen ganancias en el exterior, de hecho el capitalismo brasileño ha sufrido mucho en los últimos años. Antes teníamos Petrobras, antes teníamos Odebrecht y otras, y ahora de momento ya no se sabe bien qué va a pasar. Bueno, tenemos muchas empresas del agronegocio, ¿no? Pero ellas están aquí, ¿no? De hecho, nuestro capitalismo es de iglesias. Sí. Lo que Brasil más tiene, las empresas que tienen más éxito mundial y cada vez más son las iglesias neopentecostales, que en América del Sur, seguro que en Perú domina el mercado, y bueno, y en África, y bueno, hasta en Asia, ya Brasil, esa es y no podemos tributar, ¿no? Y tiene una inmunidad tributada, así que es lo que tenemos de más exitoso en nuestro capitalismo, son las iglesias. Y así que, pero bien, entonces ya teníamos los mecanismos. Por ejemplo, la declaración país a país, también Brasil desde el primer momento se involucra en estos fórums de administraciones, ¿no? Pero de hecho, hubo en la academia brasileña en un primer momento un sentimiento muy de resistencia al proyecto BEPS, como si el proyecto BEPS fuera algo de los países ricos en contra de los países pobres, y que los países pobres debían resistir, debían revoltarse, porque eso no les iba a traer muchas cosas. Pero eso hace sentido si hay un país
pobre que quiere ser un hub, ¿no? Si existe un país que quiere atraer inversión, no inversión productiva, pero sino el hub, ahí sí que, pero Brasil no quiere ser eso, o por lo menos no quería. Ahora también hay un cambio de visión económica muy grande. Por ejemplo, ahora Brasil y Estados Unidos, lo que Estados Unidos diga, vamos a hacer. Ahora mismo lo que pasa aquí es que el presidente ha dicho que no va a comprar vacunas de China de ninguna manera. Así que ahora las cosas pueden cambiar. Pero en la política, en la fiscalidad internacional, parece que Brasil va a seguir en este rumbo, ¿no? Buenísimo, interesantísimo, porque ahora tengo una pregunta, digamos, general, un poco para no dejar salir este tema y acabar con este punto, ¿no? A propósito de Odebrecht y estos problemas de corrupción. Pareciera que Brasil o la clase política brasileña ha dejado de pensar en términos de liderazgo y se está concentrando más en la recomposición de sus relaciones internas, digamos, ¿no? Y tú has tocado a los pentecostales porque ellos también hacen una fuerza política muy fuerte. Y en mi perspectiva, con el mayor respeto a los amigos pentecostales, regresiva para un proyecto moderno de sociedad, en mi perspectiva, ¿no? Entonces, pero siempre guardando los respetos, evidentemente. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a la pregunta de si este camino de Brasil hacia su deterioro de liderazgo mundial o latinoamericano es un camino ya inminente y que no va a dar marcha atrás, o todavía estamos en un momento de tensión y no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo lo ves tú? No quería dejar escapar esa pregunta para... Sí. De hecho, el año 2013 empezó un movimiento muy fuerte de protestas y tal. En el año 2015 hubo el proceso del impeachment, ¿no? de la presidenta. Luego el vicepresidente asumió el poder, Michel Temer, y luego lo que antes parecía que la centro derecha, que había disputado el poder con el centro izquierda, que el poder iba a pasar a la centro derecha, por ejemplo, a los socialdemócratas, al partido que iba llegando en las segundas rondas. De hecho, pasó algo muy diferente, que el poder se marchó a la extrema derecha, ¿no? Y a unos políticos que nunca habían estado ahí y que tenían una plataforma antisistema, más o menos, ¿no? Bueno, llegaron al poder sin ninguna experiencia. La centro derecha en Brasil ya no existe, ya no está en el mapa, y también la centro izquierda parece que también tiene muchas dificultades. Y así que empezó algo muy distinto en los costumbres, en una regresividad también en estos aspectos, ¿no? Y en el medio ambiente, y por ejemplo en la legislación de la diversidad racial, étnico. Por ejemplo, ahora mismo hay muchas críticas contra las acciones afirmativas y todo lo que pueda parecer, y una alineación o un alineamiento automático con Estados Unidos, que ahora, si Trump pierde las elecciones, como parece, no sé, con Hillary parecía que él iba a perder, pero bueno, no sé qué va a pasar ahora. Pero si gana Biden, la verdad es que el gobierno brasileño no sabe bien qué va a hacer. No se sabe. Yo personalmente creo que Brasil no tiene vocación para este papel, ¿no? Que había que encontrar un equilibrio y pero no se sabe. De hecho, todo el mundo ahora, con la pandemia, todo está muy raro, ¿no? Pero no se sabe. Por ejemplo, ahora en Bolivia volvió el MAS, no se sabe qué va a pasar. Ahora en Chile, por ejemplo, no se sabe qué va a pasar en Chile. Toda la gente ve lo que pasa ahí de una manera, no sé, es un plebiscito, un referendo, no sé, pero en fin. De hecho, en Brasil la cosa ha cambiado mucho, no se sabe si va a cambiar así, pero ahora mismo y eso, Perú y Brasil también, ¿no? La pandemia en Perú y en Brasil
está muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Son los dos países que más tienen muertes por la pandemia. Y aquí también hay el problema político también todo es politizado, ¿no? Todo es objeto de una disputa. Ya la gente, los políticos pensando en la próxima elección. La pandemia en Brasil es totalmente, no sé ahí en Perú, pero aquí la pandemia es totalmente política, ¿no? Los cálculos políticos son hechos y eso es muy difícil, ¿no? Eso nos dificulta la vida porque hace con que salir adelante sea mucho más difícil. Pero ahora mismo, desde el gobierno central, la política no es de liderar Latinoamérica, Sudamérica, nada. No se valora en nada esos países. De hecho, hay un cierto perjuicio en relación con ellos, en el sentido de que el bueno es Estados Unidos. Los desarrollados, los que son muy buenos y tal. Pero no sé qué va a pasar, a ver si todo puede cambiar, pero la situación de momento es esa. Perfecto, buenísimo. Y tengo una pregunta ya para salir del plano de la incorporación de la OECD. Las reglas de precio de transferencia. Brasil construyó un modelo que muchas veces fue muy criticado desde otras partes. La OECD decía que no armonizaba, pero la ONU luego salió y dijo, oigan, tengan cuidado porque algunas de esas reglas son interesantes, porque permiten preservar al estado de la fuente. Bueno, luego Brasil anunció que iba a empezar un diálogo con la OECD para armonizar, que entiendo que hace unas semanas se conversó. ¿En qué estado está eso? Ese me parece que es el último paso ya institucional en materia tributaria que tendría que Brasil decidir para entrar en la OECD. Me parece que lo de las regalías ya eso está superado porque la OECD lo ha entendido, ¿no? Pero el tema de precios sí me pareciera a mí que es un tema importante, ¿no? ¿Cómo está este asunto en la discusión brasileña? Sí. Bueno, yo no soy un especialista en precios de transferencia como Sergio André, pero puedo darte unas líneas generales, ¿no? La legislación empieza a desarrollarse el año 95, 96 más o menos, y de hecho sigue un rumbo de márgenes fijas, ¿no? De márgenes fijas, no es no sigue las guidelines de la OCDE, de todos aquellos cálculos tan complejos. Bueno, y la legislación va bien en el sentido de que es manejable, es muy bien manejable, pero lleva en algunas situaciones lleva a una sobretributación y en otras lleva a una subtributación también. Hay muchos sectores empresariales que aún con esas márgenes fijas ganan, porque de hecho para esos sectores sería mucho peor en el sentido de la carga tributaria iba a aumentar si se adoptaran las guidelines de la OCDE. Bueno, la academia criticaba también a la legislación brasileña en el sentido de que había que ser más moderna y tal. Y bueno, de hecho Brasil empieza a querer ingresar en la OCDE y empieza un movimiento de cambiar la legislación brasileña y llega un momento en que la administración brasileña parece que quiere cambiar también, parece que quiere dar las manos a la OCDE y cambiarlo todo. Así, en ese momento, curiosamente, los empresarios, especialmente los que iban a perder con ese nuevo modelo, y que además de llegar a una tributación más real, ¿no? de la incorporación de valor que sea más real, también es mucho más compleja, insegura, así que yo de hecho, por ejemplo, me parecen muy sensatas las críticas del estadounidense Abiona sobre lo difícil que es administrar ese sistema, ¿no? Y así que me parece que la legislación brasileña actual está bien para un país que tiene las potencialidades que tenemos en términos de digamos, tecnología de precios de transferencia para monitorar todo estaría bien. De momento parece que van a encontrar un camino del medio, que
Brasil no adoptará integralmente las guidelines, pero de una manera va a ser más flexible las reglas brasileñas. Ese es más o menos un camino del medio. Parece que para la industria, para el sector de los empresarios estaría más o menos bien. De hecho, los empresarios querían que hubiera una posibilidad de una alternativa, que ellos pudieran elegir entre, en toda la situación, o quedarse con las márgenes fijas o bien la otra cosa. Pero eso parece que ni la OCDE ni la agencia tributaria aceptaron. Así que parece que ahora sentaron en la mesa y van a intentar desarrollar un sistema mixto, un sistema en que la legislación brasileña tenga cambios, pero que no sea simplemente implantar las guidelines totalmente. La cosa va más o menos así. Ya vamos a tener un sistema mixto, digamos así, de relación. Ok. Ahora, quería pasar a un segundo momento para que nos explicaras algunas cositas vinculadas al régimen fiscal brasileño para luego entender el tratado, ¿no? Brasil se demoró 40 años en incorporar a su derecho la Convención de Viena sobre los tratados, ¿no es cierto? 40 años. Sí. Y se demoró 13 años en el CDI con Rusia. Yo he sabido por algún lado que hay un artículo en el Código Tributario de ustedes, que me imagino debe ser por el 90, por ahí, que establece que los tratados y convenciones internacionales revocan o modifican la legislación tributaria interna y serán observados por las que les sea posterior. Creo que es 98 o algo así, ¿no? Sí, es 98. Entonces han hablado en la opinión que hay un principio de especialidad, donde siempre los tratados, cuando son aprobados, priman sobre la legislación doméstica. O sea, a diferencia de otros lados, donde podría no ser una regla de sucesión en el tiempo, sino más bien de especialidad, aquí pareciera que la especialidad es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuál es el rango que tienen los tratados en la Constitución brasilera? ¿Y si tienen una fuerza superior a la ley o son como una ley, tratados bajo las reglas? Porque esto es importante a la luz de cómo entender los convenios internacionales, por lo menos el de Perú. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, sí, sí. Muy bien. Yo he tenido una clase de Derecho Tributario hoy por la mañana y la materia fue exactamente esa. Así que, bueno, nuestro código tributario es del 66, y de hecho esa regla está ahí, y la doctrina, en la academia eso es hay muchas discrepancias respecto a eso, pero nunca ha habido en Brasil, como por ejemplo hubo en Estados Unidos, nunca ha habido una ley doméstica que ha hecho un treaty override abiertamente, ¿no? No vamos a cumplir, ahora la cosa será de esta manera, no pasa nada que haya un tratado, nunca ha habido. Y la mayoría de la doctrina siempre miró a este artículo, el 98, como instituyendo una regla de superioridad jerárquica. La verdad es que no hay claridad en el texto que sea eso, pero la mayoría de la doctrina lo veía así. Y hubo un cambio constitucional. De hecho, la Constitución brasileña del 88 tiene 110 enmiendas. Desde el 88 hasta aquí tenemos 110 enmiendas, una media, no sé, 3, 4 por año. Y bueno, hubo una de estas tantas enmiendas que dijo que los tratados de derechos humanos que se incorporan en la legislación doméstica, si la votación en el Congreso que incorpore estos tratados tiene un quórum de 3/5, estos tratados tendrán el rango de ley constitucional, de enmienda constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha interpretado esta enmienda y ha dicho que si se incorpora un tratado con un quórum bajo 3/5, un quórum que sea por debajo de 3/5, aún así estos tratados tendrían un rango de ley supralegal, de supralegalidad. Así que hoy día
la Suprema Corte de Brasil tiene una visión de que los tratados están por encima de la legislación doméstica. Aunque la Constitución no diga expresamente, solo diga para los tratados de derechos humanos, no hay en Brasil clima, un ambiente para que se pueda considerar que los tratados están en pie de igualdad y pueda haber un treaty override, ¿no? El treaty override que hubo en Brasil, que eso dejó, por ejemplo, los alemanes muy cabreados, es un treaty override así que no es abierto, ¿no? Es un treaty override velado, que fue lo de la CID, la contribución de intervención en el dominio económico, ¿no? Es decir, que el gobierno brasileño, cuando quiere descumplir un tratado, no hace una ley en el Congreso y como los Estados Unidos, simplemente crea una contribución, porque nuestra Constitución lo permite, y empieza a exigirle a las empresas la contribución y no va a aplicar el convenio. Así que el 98, puedo decir que en la doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional erige no solo una especialidad de los tratados de cara a la legislación doméstica, pero también una superioridad jerárquica. Pero el Tribunal Constitucional brasileño es muy poco técnico, aplica a los tratados muy mal, y no tenemos un poder judicial con tradición. Brasil, de hecho, Brasil no es un país así que, bueno, unos pocos tributaristas, a ellos les gusta mucho Leiden y otras, Austria y Viena y tal, pero de hecho el poder judicial, los jueces brasileños no tienen, bueno, claro, hay, por ejemplo, Marcos Livio en Río, que es un técnico que es muy estudioso y muy inteligente y sabe todo, pero es una excepción. Brasil tiene millares de jueces, y cuando la cosa llega a los tribunales de cúpula, también no aplican bien. Si tú coges un fallo sobre, por ejemplo, cánones, regalías, o un fallo sobre servicios técnicos o sobre otras cosas, va a percibir que no hay una tradición. Por ejemplo, el convenio de Viena, ¿no? El tratado de los tratados de Viena y tal, tampoco hay una tradición en Brasil de interpretar a los tratados siguiendo los criterios de estos tratados, ¿no? Pero treaty override en Brasil no ha habido, y nuestro código no tiene la pinta de que va a cambiar en este punto. Ok, digamos, tienen un treaty override indirecto. Sí. A la vuelta, ya, a la norma. Quería tocarte ahora el tema del arbitraje en materia tributaria, porque, digámoslo así, en la regla, en el informe final de la acción 14 del plan BEPS, la OECD ha ido más allá del acuerdo, ¿no?, de buen componedor entre los estados, y ha buscado que los países adopten el arbitraje preceptivo y vinculante como el mecanismo para garantizar la resolución de cualquier caso amistoso, ¿no? Y el MLI o el MLI se ha incluido una cláusula de arbitraje, creo que está en el artículo 19, que podría ser adoptada o no por los países firmantes del convenio, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte qué pasa en el caso particular de Brasil, porque entiendo yo que la autoridad tributaria ha alegado que la cláusula de arbitraje es incompatible con el sistema tributario nacional brasileño, en base a un principio llamado más o menos en el castellano de no disponibilidad de crédito tributario, ¿no? Non-available of the tax credit, que implica que las autoridades fiscales podrían, supongo, no disponer del crédito tributario debidamente constituido de acuerdo con las leyes de la República de Brasil, ¿no es cierto? Ahora, hay gente que ha criticado, que dice que esa doctrina no existe, que está muy aminorada, porque el crédito fiscal esa doctrina ya no es absoluta y definitiva. ¿Cuál es tu posición? Digo esto porque además, si tú ves la modificación del CDI que tiene Brasil con Argentina, cuando hablas del procedimiento mutuo, el MAP, ¿no es cierto? El protocolo que han tenido ustedes sustituyó a la antigua disposición. Tiene una nueva redacción para seguir el artículo 16, pero ahí Brasil no ha incluido el arbitraje obligatorio, ¿no? Ni tampoco los ajustes de precio de transferencia. Entonces pareciera que, o sea, me queda a mí un poco la idea de si es un problema práctico, lo de Brasil y Argentina, o realmente no hay una prohibición de orden constitucional
en base a este principio de no disponibilidad de crédito tributario. ¿Cuál es tu opinión, querido amigo? Sí, muy bien. Bueno, creo que ahí hay que pensar en dos momentos, ¿no? En el ámbito de la fiscalidad internacional, la posición de Brasil es muy clara y sigue igual. Brasil va a seguir con el estándar mínimo, la acción 14, ¿verdad? Y Brasil, de hecho, tenía un procedimiento mutuo amigable muy malo, que no funcionaba. Y Brasil, la agencia tributaria ha aprobado dos normas, una en el año 2016, otra en el año 2018, mejorando, haciendo más amigable, digamos, al contribuyente el procedimiento mutuo. El año 2006, 2016, 2018, pero no en el sentido de aceptar el arbitraje vinculante, ¿no? Y a lo mejor este ha sido también un motivo por el cual no se firmó el instrumento. Así que eso no parece que va a cambiar, está fuera de dudas que Brasil seguirá con su entendimiento de que no es posible o no es recomendable el arbitraje en el sentido de entre dos países, ¿no? Entre dos países que van a poder en un árbitro. Pero en el ámbito interno, ahora en el ámbito doméstico, cuando se trata de un crédito tributario normal, en los últimos años hay mucha discusión, muchas propuestas, y a mí me parece que estaría bien intentar probar una especie de arbitraje, como por ejemplo de Portugal. Portugal ha tenido un modelo muy interesante del año 2011, que viene bien, que tiene muchas buenas conquistas, y por ejemplo hasta un máximo de, por ejemplo, 100.000 euros, hasta un máximo de tantos dólares, ellos consiguen una rapidez muy interesante en la resolución de los litigios, ¿no? Porque Brasil, de hecho, aquí en Brasil, cuando una empresa tiene un problema y la agencia le envía a la empresa una acta, ¿no? de liquidación de impuestos, y esa empresa empieza con los recursos y las discusiones administrativas. Bueno, lo normal es que eso como que demore 5, 6, 12, 15 años. Eso puede pasar perfectamente. Así que el vía del arbitraje, no que iba a resolver, no que iba a ser una medida que iba a acabar con ese problema. Pero yo creo que estaría bien, no sería bien no es que la agencia iba a disponer libremente del crédito tributario, sino que las dos partes iban a elegir un árbitro para juzgar siempre de acuerdo con la ley, no juzgar por equidad, juzgar de una manera que sería la mejor económicamente, no, aplicar la ley. Y desde que eso no suponiera por ejemplo, dejar de aplicar una ley por inconstitucionalidad, creo que eso no estaría compatible con el arbitraje, pero un arbitraje con arreglo a la ley y sin ninguna medida de inconstitucionalidad, y si la ley lo permite, ¿no? Porque aquí en Brasil el código dice que el crédito tributario no es disponible, solo el legislador puede disponerlo. Por ejemplo, concediendo una exención o concediendo un perdón, ¿no? Una remisión a la deuda, todo eso puede pasar. Así que a mí me parece que no estaría en contra del código si el legislador brasileño instituyera un sistema equilibrado de arbitraje. Por ejemplo, eligiendo un centro acreditado de arbitraje, como hay en Portugal, y podría ser una experimentación interesante. Pero en el ámbito internacional eso no se coloca, eso no se pone. En el ámbito internacional vamos a seguir mejorando el MAP, pero sin el arbitraje vinculante. O sea, tú dirías que
para efectos internos podría haber un arbitraje para solucionar problemas tributarios internos, pero que a nivel internacional eso es un paso que Brasil no va a dar. Sí, sí, y en el ámbito interno, para cuestiones más bien, sí, y yo, a mí me parece, para empezar, para ver cómo va la cosa, ¿no? Y de hecho hay proyectos de ley en el Senado en ese sentido, pero yo no me arriesgaría a decir que va a pasar, que va a aprobar. Es una discusión y hay mucha resistencia en la administración tributaria, mucha. Claro. Ahora, quisiera ya ir pasando a nuestro convenio para tener la idea de si podríamos renegociarlo. ¿Cómo está la política de renegociación de tratados? Porque si te he entendido bien, por lo que nos has estado contando, tú dices, el MLI es un instrumento que puede demorar, que tiene una serie de elementos que Brasil ya había incorporado en sus tratados ciertas cosas, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, como tiene tan poca cantidad de convenios, tampoco es tan complicado, podríamos ir uno por uno revisándolo, ¿no es cierto? Claro, en el 2017 creo que hicieron modificaciones en el convenio con Corea del Sur sobre intercambio de información, creo que también con el de Sudáfrica sobre el mismo materia, lo que hemos conversado del 17 y 18 con Argentina, que sí fue una modificación BEPS completa, ¿no es cierto? Con Sudáfrica en el 18, Noruega en el 2019 y Dinamarca en el 2019, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ya tú en términos generales sobre nuestro convenio, el convenio entre Perú y Brasil, ¿tú crees que necesita de cara, o sea, desde la perspectiva brasileña, necesita una modificación para hacer alguna adecuación BEPS o no? Y si es a la vez pronto o lejano. Sí, bueno, nosotros podemos dividir los convenios de Brasil en los años, ¿no? En algunas épocas. Por ejemplo, desde el año 2003 hacia hoy, los convenios que se firmaron, como por ejemplo Perú 2006, y Venezuela, y Turquía, Israel y otros, México, ya incorporaban cláusulas LOB, ya incorporaban cláusulas PPT, ya incorporaban, por ejemplo, una equiparación muy amplia de las regalías con los servicios técnicos y tal. Así que no creo que hay una necesidad tan grande, a juicio de las autoridades fiscales brasileñas, de actualizar, por ejemplo, el convenio con Perú. Si tú miras, por ejemplo, lo que han puesto en el convenio con Argentina, muchas cosas que han sido puestas ahí son iguales a las que ya están en el convenio con Perú, ¿no? Y así que no creo que estos convenios más recientes sean los que van a revisar. Y decías, a mí me parece que, por ejemplo, con África del Sur, Dinamarca y tal, ha sido simplemente para intercambio de información. Y los convenios que han sido, de hecho, revisados en un sentido más intenso han sido Argentina en el año 2007, 18, y eso ha sido ya está en vigor con la Argentina, y con Suecia ahora en el año 2019. De hecho, todas aquellas recomendaciones de la OCDE han sido puestas en el convenio con Suecia. La cláusula LOB es muy detallada, y bueno, Suiza y Singapur fueron nuevos convenios, ¿no? Y así que me parece que Perú, Venezuela y Turquía y esos otros no es necesario que exista esta actualización, ¿no? Y ahora los antiguos sí, ¿no? Por ejemplo, con Suecia, que es del año 70, por ejemplo, Francia. Ahora hay que ver si los países van a aceptar, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de los franceses pueden que no acepten, que prefieren que sus empresas sigan sin pagar el impuesto, y para que la gente perciba, ¿no? Brasil equipara los servicios técnicos en general con regalías, y luego dice, se arroga el poder, se cree que tiene el poder de tributar en la fuente el pago de estos servicios, ¿no? Y de hecho muchos países como Francia, como Austria, como Noruega, o mejor, Finlandia,
en sus tratados no hay esa posibilidad. Entonces, Brasil, ¿qué ha hecho? Ha creado un nuevo tributo, ha creado una contribución bueno, que hay una historia que la recaudación se irá a programas universitarios para crear tecnología y luego unos 50 años más Brasil ya no necesitará de la tecnología de la Noruega y tal, pero de hecho la recaudación no va a esos sitios. Las universidades brasileñas no ha cambiado nada en ese sentido, pero es una manera jurídica porque es una otra norma, no es el impuesto sobre la renta, es una contribución y luego en esa situación que ha cambiado, ¿no? Y así que puede que Francia, Austria no estén de acuerdo con equiparar las regalías con los servicios técnicos, ¿no? Y tampoco en el Poder Judicial, no está fuera de cogitación que el Poder Judicial brasileño declare a cualquier momento que eso de equiparar las regalías a los servicios técnicos es inconstitucional. ¿Por qué sería inconstitucional? No me lo preguntes. Pero pueden que digan. Porque en Brasil el Poder Judicial es muy activista. Bueno, cada mes hay muchas declaraciones de inconstitucionalidad de normas tributarias. Así que, bueno, casi toda semana vamos a discutir aquí en Brasil si el fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado la inconstitucionalidad o que no ha declarado está bien, no está bien. Al contrario de otros países que el tributo y la tributación es una cosa de la administración y de la legislación. Aquí en Brasil la tributación es una cosa de la administración, del poder legislativo y del poder judicial. Tiene mucha fuerza, aunque no tengan capacidad técnica y know-how, pero tiene mucho poder para intervenir cuando quieran. Buenísimo. Ahora, vayamos un poquito a hacer pasemos a la segunda parte de la reunión, es decir, hablar un poco de los aspectos de la aplicación de nuestro CDI entre Perú y Brasil. Una primera cosa que a mí me llama la atención es que nosotros no tengamos en el preámbulo empecemos por las reglas, las medidas antielusivas, ¿no? Nuestro preámbulo no tiene la frase o no tiene el desarrollo de que nuestro convenio está pensado también para evitar la doble no imposición, ¿no es cierto? Eso no está en el convenio con Perú. Ustedes lo acaban de renegociar con Argentina en ese sentido, ¿no es cierto? Entiendo que en la época de Perú podría ser que no era una política brasileña eso, pero antes de entrar ya a la repercusión que podría tener esto, la pregunta es, ¿qué significa este cambio en el tratado, en la política brasileña o en el entendimiento de Brasil? En el caso argentino, esta inclusión de este párrafo, eso convierte a esta modificación del preámbulo en un caso de sujeción del tratado, o sea, de que debe atribuirse como consecuencia de esto que si no hay imposición en los dos países, tiene que el Estado puede tomar esta posibilidad, esa famosa concepto de sujeción pasiva. Así lo tienen que ver allá como un tema de contexto de interpretación de las reglas internas del convenio. ¿Qué significa para ti, en todo caso, y para la reflexión brasileña, esta inclusión expresa en el preámbulo del principio de proscripción de la doble no imposición? De hecho, es muy curioso porque el convenio con Perú del año 2006, que ha sido firmado el año 2006, pero ha sido ratificado en el año 2009, su preámbulo es igual al preámbulo de los convenios más lejanos, ¿no? De los primeros convenios. Simplemente los estados contratantes quieren evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal. Y eso, sencillamente, es eso lo que se dice. Pero
en el caso de Perú, hay reglas anti-abuso, hay PPTs en el artículo de las regalías, de los dividendos, de los intereses, y también hay una cláusula L o B, y también hay una disposición que no es una disposición de cara a evitar la doble no imposición en el sentido de la cláusula del switch, ¿no? Si un Estado contratante no tributa, el otro tampoco va a dejar de tributar, pero es una cláusula parecida. Por ejemplo, el artículo 27, punto 1, ¿no? Que dice que si un Estado crea una legislación bajo la cual un residente de ese Estado, ¿no?, recibe rendimientos de otra persona en otro sitio y no se tributa esos rendimientos que está residente en un Estado contratante, recibe desde el exterior, no se tributa aquí en Brasil, por ejemplo. Entonces vamos a poner un ejemplo Brasil-Perú, ¿no? Si una empresa residente en Brasil recibe algún rendimiento que viene del Perú y que Brasil no lo tributa, Perú no estaría obligado a ofrecer los beneficios del convenio a esos rendimientos, aunque los artículos tales y tales determinaran la concesión de los beneficios, ¿no? Esto es una especie de la lógica, ¿no?, de evitar la doble no imposición. Así que, y de hecho ese 27.1 del convenio Brasil-Perú se repite, se pone en otros convenios y en protocolos más recientes, ¿no? Así que, aunque yo diría, aunque el preámbulo del convenio Brasil-Perú no hable de evitar la doble no imposición y de evitar la elisión o la ilusión, ¿no?, fiscal, el espíritu y los artículos del convenio Brasil-Perú lo hacen, ¿no? Es decir, a lo mejor se olvidaron en relación con el preámbulo, pero de hecho en el cuerpo de la convención, ahí sí, y es muy distinto, porque por ejemplo el protocolo con Suecia, el preámbulo es una copia de las recomendaciones de la OCDE, porque se dice, deseosos de eliminar la doble imposición con relación a los impuestos sobre la renta, sin crear oportunidades para no tributación o para la imposición reducida por medio de evasión o elusión, incluso por el uso abusivo de los acuerdos. Es decir, Suecia y Brasil han sido alumnos muy estudiosos del modelo. En el caso de Perú, no, es un preámbulo muy sencillo, pero si miramos al articulado, vamos a ver las normas. Así me parece que Brasil, el convenio Brasil-Perú está muy de acuerdo con el proyecto BEPS. Aunque es anterior, está muy de acuerdo. Claro, es verdad que en el 27 se limita a 3 tipos de actividades, ¿cierto? Con lo cual le da un contexto más pequeño, porque habla de las actividades de navegación, bancarias, financieras, aseguradoras. Sí. ¿No? O sea, pregunta para ti, ¿este artículo 27 existía antes del convenio con Perú, en Brasil? ¿Lo recuerdas? Ese artículo convenio, ese artículo de Brasil-Perú es un artículo que Brasil empezó a poner en sus convenios el año 2002. Así que, por ejemplo, México, Rusia, desde el año 2002 Brasil empezó a poner, por ejemplo, y de hecho quería hablar de esa circunstancia. En el convenio con Perú no hay una cláusula PPT muy amplia, que muy potente, que hay, por ejemplo, con Rusia, Israel y Venezuela, que es mucho más potente y drástica que la PPT que la OCDE propone. Y voy a leerla. Las autoridades competentes de cualquiera de los estados contratantes podrán negar los beneficios de este convenio a cualquier persona o en relación con cualquier operación si, en su opinión,
si en su opinión el otorgamiento de los beneficios del convenio constituye un abuso. Punto. Es decir, no hace de la principal motivación, el principal... uno de los... No, si en su opinión no está cierto, no está cierto. O sea, es decir, no tienes que argumentar nada, no tienes que argumentar absolutamente nada. Exactamente. Eso está con Israel, con Rusia, con Venezuela. Y en el caso de Perú no, África del Sur y Perú no, y me parece bien, los peruanos han actuado bien, eso está muy mal, pero ponen una cláusula L o B, sencilla, y también pone eso que has hablado de las empresas de navegación y otras, y ponen PPT específicos en intereses, cánones y dividendos, ¿no? Así que es un convenio con Perú más equilibrado, tiene cláusulas antiabuso, pero no tan abiertas. Esa cláusula me parece muy mala con Venezuela y choca un poco, porque Brasil, en el ámbito doméstico, el legislador brasileño no admite cláusulas abiertas, pero aquí... se les pasó la mano. Sí, ahora, no sé si hay otros países de Sudamérica que tienen cláusulas tan abiertas como esa. No sé si por ejemplo Venezuela tiene otras cláusulas así, y con Argentina, por ejemplo, eso no ha pasado, no se han puesto así. Con Argentina ha sido una PPT parecida con el modelo de OCDE, ¿no? El modelo de OCDE. Perfecto, entonces vayamos. Esta cláusula miscelánea es una producción brasileña de su creatividad para tratar de bloquear algún tipo de actividades en determinados aspectos, ¿no? Eso es una especie de un preámbulo llevado a la práctica en ciertas partes. Ahora, tenemos la cláusula PPT en las rentas pasivas, ¿no es cierto? Yo, por leer, para los que nos están acompañando, el numeral 7 del artículo 12, referido a regalías, dice: las disposiciones de este artículo no se aplicarán si el propósito principal o uno de los principales propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de derechos respecto a los cuales las regalías se paguen fuera el de obtener una ventaja de este artículo mediante la creación o atribución, ¿no es cierto? Es un cierre, es una cláusula PPT más o menos armonizada. Yo no la veo tampoco tan mal trabajada. ¿Tú qué opinas de ese párrafo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, a mí que soy un profesor, que a mí me parece que hay que luchar contra la ilusión, me parece bien una cláusula, de hecho, muy de acuerdo con los comentarios del modelo CDE, ¿no? Esas PPT específicas. No te podría decir si la administración brasileña la aplica. De hecho, en Brasil el derecho tributario está muy judicializado, hay mucha jurisprudencia, pero la aplicación de los convenios es muy rara. No hay muchos fallos sobre eso. Entonces, no te sabría decir si estas cláusulas específicas PPT funcionan en la práctica, ¿no? Si de hecho impiden abusos o no. Pero desde una perspectiva teórica, me parece bien que estuvieran ahí. Y de hecho, desde el año 2002, 2003 hacia adelante, Brasil siempre las pone en las rentas pasivas, ¿no? No había eso antes. Por ejemplo, con Portugal ha sido el convenio del año 2000. Hemos hecho la denuncia del anterior y el año 2000 otro. Y no hay, es raro que el año 2000 no hay nada parecido, y luego el año 2001, 2002 ya hay. Entonces, me parece bien, pero no sé si funciona bien. A veces una norma está muy bonita, pero no tiene más efectos prácticos, ¿no? Sí, mira, es muy curioso lo que vas contando, porque, por ejemplo, en el Perú, cuando hemos tenido que analizar por algún caso, ¿no? O por alguna reflexión también teórica esta regla de las regalías, la pregunta que uno siempre se hace es: ¿qué podríamos entender por propósito principal o uno de los principales propósitos, ¿no? Porque ¿qué significa que sea? El principal me queda claro, pero uno de los principales, ahí entramos en una discusión casuística muy compleja. Sí. Pero luego, cuando tú miras nuestra cláusula, nosotros tenemos una cláusula antielusiva interna en la norma 16 del título preliminar, y entonces cuando tú ves la norma 16 y se refiere al elemento económico,
te das cuenta de que la redacción, como la tenemos a nivel interno, nuestra cláusula antilusiva general cambia un poco, porque te la quisiera leer directamente, ¿no? La norma 16 tiene en su redacción el siguiente, que de su utilización, dice, resulten efectos jurídicos o económicos distintos del ahorro o ventaja tributaria, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios, más o menos una redacción de la norma española, ¿no? Pero aquí habla de efectos, mientras que en los convenios, y en el convenio con Brasil en concreto, no habla de efectos, sino habla de propósitos. Entonces, necesitaríamos una discusión sobre la relación cuando estamos en el convenio, sobre el propósito versus la relación cuando estamos en la norma interna sobre el efecto. ¿Tú encontrarías en Brasil una diferencia conceptual entre el propósito y el efecto o no? Sí, bueno, a mí me parece que la norma peruana, la norma española y la norma estadounidense también, ¿no? La norma, la legislación estadounidense sobre el tema va más o menos por ese camino. Es técnicamente superior a eso de uno de los propósitos, uno de los principales propósitos, ¿no? Y es más abierta. La norma que habla de el principal propósito o uno de los principales propósitos pone mucho poder discrecionario en las manos del órgano aplicador, ¿no? Me parece que ahí la intención es evitar que, por ejemplo, la empresa, porque eso pasa en Brasil, ¿no? Se hacen las planificaciones tributarias y no es difícil, no es complicado que la empresa encuentre y le muestre a la administración que hay un propósito, por ejemplo, regulatorio, hay un propósito de mercado y tal. Me parece que la intención ahí es de evitar que si eso pasa, ellos pueden decir, bien, pero el ahorro es uno de los propósitos, no es el único, pero es uno de los propósitos. De hecho, es una norma muy abierta, me parece que estaría mejor elegir el efecto, ¿no? Porque de hecho, si a mí, cuando me presentan en Brasil casos de planificación, aunque Brasil no tenga una norma como la peruana, como la española, me parece que en muchos casos la administración brasileña aplica este racional, ¿no? De que si, bueno, tú miras toda la historia, ¿no? Toda la historia de cuál es el sentido de la historia, y si lo que se hizo no tiene efectos distintos a un ahorro y a los efectos que habrían de obtenerse. Si el camino normal fuera cumplido, así que es un caso de aplicar la norma general antiabuso, ¿no? Pero en términos de PPT, es un poco distinto. Ahí habría que entender la historia de las PPTs y ahora también con el proyecto BEPS, ¿no? Y yo quería estudiar mejor y tengo que ver mejor cómo estas PPTs de los tratados llegan a la práctica, ¿no? No sé si en los países europeos hay muchos casos, a ver cómo pasa, pero aquí en Brasil, bueno, las cosas están. Si ya es muy difícil aplicar en el ámbito doméstico, me imagino en el ámbito internacional. Pero estoy de acuerdo contigo que la formulación de la norma doméstica en Perú, de hecho no sabía que Perú, ¿de qué año es esa norma de Perú? Pues me acabas de poner en aprietos, un ratito, dame un segundo. Porque me acuerdo cuando estaba estudiando ese tema en el doctorado, creo que no. Se incorporó en la legislación en el año 2012, pero ha tenido, Marciano, así como tú hablabas del caso brasileño, esta norma ha tenido su historia, porque ha sido suspendida hasta que hubiera un reglamento que estableciera los parámetros, y los parámetros aparecieron mucho tiempo después, y entonces después de muchos años, casi 5, 6 años o 7 años recién podemos tenerla. Ahora ya está vigente, pero es un poco la historia que tú contabas, ¿no? La norma, ustedes sacaron una legislación, pero no la pudieron aplicar porque no había una reglamentación. Bueno, más o menos igual, solo que la SUNAT peruana no podía aplicarla, no podía porque había una ley que había dicho expresamente, la ley 3230, expresamente que se suspendía la facultad de aplicarla
hasta que no se hubieran construido los parámetros de forma y fondo. Y eso sí, más o menos como la brasileña, más o menos como aquí. La misma historia. Pero no hemos tenido el segundo capítulo, y ustedes sí. Sí, ahora vamos a tener el tercero, ¿no? Que serán ya las fiscalizaciones, pero sí preocupa un poco en el caso brasileño, porque el gran problema para una empresa peruana cuando hace operaciones con Brasil es la aplicación de las regalías, ¿no? Por lo que vamos a conversar un poco más adelante. Pero claro, tú tienes ahí regla de beneficiario efectivo, luego tienes esta regla, y luego puedes tener la aplicación de la regla miscelánea, entonces estás como es una carrera de obstáculos, ¿no? Vas viendo, y entonces a veces te piden, por lo menos a mí me ha pasado con clientes, mucha claridad para evitar que algún día tuviéramos un problema con la planificación, ¿no? Bueno, pero vuelvo a una pregunta. ¿Qué te parece la cláusula LOB, pero en el convenio? Cuéntale un poco al público dónde está, para que la gente se vaya como ubicando. Yo me imagino que los que nos están viendo ya sacaron su convenio con Brasil para guiarse con nosotros. La 27.2, ¿no? Es la cláusula. Exactamente. Vamos hacia el artículo 27 es el de las normas misceláneas, y en el 27.1 lo hemos estado conversando hace un ratito, y ahora vamos a comenzar sobre el 27.2. Te escuchamos, Marciano. Sí, bueno, es una cláusula muy resumida que aplica la filosofía básica de las cláusulas LOB, según la cual no basta que una empresa sea residente de un estado contratante para que pueda obtener los beneficios. Si no es una persona física, si es una empresa, hay también que tener lazos, ¿no? Hay que tener raíces más hondas en el estado contratante. Así que hay un test muy sencillo, que es el siguiente. Si la empresa que es residente no tendrá derecho en ese otro estado contratante a las ventajas del presente convenio, si más del 50% de la participación efectiva en esa entidad fuera propiedad directa o indirecta de cualquier combinación de uno o más personas que no sean residentes del primer estado. Así que procura o busca evitar el llamado treaty shopping, simplemente adoptando este test de propiedad de las acciones, ¿no? Me parece que es una manera sencilla, pero puede que muy eficiente de evitar el treaty shopping. Por algún tipo de hacker, pero continuemos. Sí. Me había quedado en que estabas contando que era una cláusula muy resumida que permitía la entrada de cierto tipo de entidades al convenio. Ahí me quedé. Sí, aplica un test sencillo, que es el test de ver si la propiedad de esa empresa que es residente, si la propiedad de hecho está en manos de personas que están en otros países, ¿no? Y si es así, si más de 50% de las acciones de la empresa que es residente está en las manos de personas que no son residentes, ¿no? Es el único test. Luego no se aplicarán los beneficios. Pero hay una cláusula final que dice: sin embargo, esa disposición no será aplicable en los casos que dicha entidad desarrolle en el estado contratante del que es residente una actividad empresarial de substancia, ¿no? Es una cláusula de una válvula de escape, ¿no? Es decir, me parece que las LOB muy complejas, en el fondo quieren más o menos alcanzar este efecto final, ¿no? Yo no sé si por ejemplo, cuando un convenio se hace Brasil-Perú, hay que ver cuáles son los tipos de empresas, cuáles son cuál es el normal, ¿no? en la relación. Pero a mí me parece mejor una cláusula LOB sencilla, fácil de manejar, de aplicar, a no ser en el caso en que haya relaciones muy específicas entre los países.
las administraciones ya hayan localizado, ya hayan ubicado unas zonas, unos agujeros negros ahí, y ahí quieren imponer tests más difíciles, ¿no? Mas a mí me parece mejor una cláusula LOB más sencilla que el otro tipo, mucho más complejo. Te quería preguntar ahora, para cerrar el tema de las cláusulas antiabuso en los convenios, en nuestro convenio, en el artículo 11, en 12, que estamos viendo en las regalías, pero podríamos verlo en las otras rentas pasivas, está esta idea del beneficiario efectivo, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría tu opinión sobre si la cláusula del beneficiario efectivo es o no es una cláusula antiabuso. Uno. Y dos, ¿cómo entenderíamos ese concepto en la legislación brasileña? ¿Existe el concepto? ¿Cómo guiarnos para saber si el beneficiario efectivo de un pago desde el Perú en Brasil es realmente una entidad brasileña? Sí, bueno, me parece que es el padre, ¿no? La cláusula del beneficiario efectivo es el padre o el abuelo de las... El abuelo de las normas, o la abuela, ¿no? O la abuela de las normas antiabuso, y hubo que desarrollarla más, ¿no? Ya en su momento tuvo su valor, pero luego, porque beneficiario efectivo es una expresión muy vaga. Si, por ejemplo, la comparamos con la cláusula LOB, en el fondo, más o menos, ¿no? No, pero esa empresa no es la beneficiaria efectiva, porque sus socios tienen más de 50% y están en otros sitios. Es decir, las otras, de una manera, las otras normas antiabuso, lo que buscan hacer es desglosar, desarrollar mejor la idea del beneficiario efectivo, ¿no? Y así que hay muchas normas y se mantienen ahí, ¿no? De hecho, esa abuela no se ha marchado, sigue ahí, pero en muchos casos sería muy difícil alcanzar una planificación solamente con la regla del beneficiario efectivo, ¿no? A mí me parece que lo importante, y que no hay en Brasil, es que los tratados tengan una jurisprudencia, tengan un desarrollo jurisprudencial en que se puedan decir que, bueno, mira, vamos a ver ese caso, ese otro, aquí hay un criterio, ¿no? Los órganos administrativos y judiciales hayan poco a poco cristalizando criterios. Eso sería el ideal para saber. Porque hablar de beneficiario efectivo de una manera muy general pone mucha inseguridad, pero si hay muchos casos, por ejemplo, Brasil tiene 33 convenios. Si esos 33 convenios hay, ¿no? En cada uno de ellos 5, 6, 7 casos de beneficiario efectivo, sería posible a las empresas planificar mejor. Entonces, aquí en Brasil, beneficiario efectivo es una expresión que está ahí y no hay una red de casos en que se puede decir, de hecho, que supone, ¿no? Los indicadores de que es efectivo, no es efectivo. No tenemos una tradición de una jurisprudencia desarrollada en estos casos, ¿no? Tampoco hay doctrina administrativa, ¿no? Tampoco hay doctrina, no. No. Y si yo te preguntara, ¿tenemos algún libro de Marciano, algún artículo de Marciano, de alguno de sus discípulos que me permita entender cómo justificar o cómo pensar la lógica del beneficiario efectivo en Brasil? ¿Hay algo que me guíe? Porque esa es una pregunta que yo siempre me he hecho cuando he resuelto casos. ¿Cómo explicarle a mi cliente cuál será la idea de beneficiario efectivo en el Perú y en Brasil? Sí. ¿Tenemos sí. algo? ¿Hay alguna ruta, un mapa? De mi parte, no. Desgraciadamente, no he escrito sobre eso. Pero no hay mucho. Seguro que hay. En Brasil hay de todo. No sé si sabías, Luis, pero Brasil tiene más facultades de derecho que el mundo. Que en todo. No es que... no es que todo el mundo. Sumado. ¡Wow! ¡Wow! Eso no, pero es raro porque la gente no se cree. En España cuando cuento ese facto a la gente, no me creen. Piensan que yo he vivido muchas copas y tal, y que estoy... Pero es así. Luego vas al Google,
vas al Google y vea. Es decir, no es que seamos el número 1 y luego hay número 2, 3, no. Es que somos el número 1 y todos los otros están atrás. Sumados. Pero no digo eso para decir que Brasil tiene más cultura jurídica que los otros. Obviamente que no. Es que en Brasil hay una fiebre porque las profesiones jurídicas, hay una élite de profesiones jurídicas estatales, por ejemplo, en los tribunales, en el Poder Judicial y tal, que pagan muchísimo, pagan en una proporción, por ejemplo, que ponen en el 0,5% de los que más tienen rendimientos en el país, así que toda la gente quiere entrar. Eso es muy interesante. Tenemos más o menos 1.500 facultades de derecho, 1.500 facultades de derecho en el territorio brasileño. Por ejemplo, creo. y eso quería contarte, porque a veces hablamos con personas de otros países, hablamos de muchas cosas, y esa cosa interesantísima. Y mira, cuando yo me licencié en Derecho en el año 94, que no está tan atrás así, había 150. Wow. Es decir, que hubo un movimiento completamente explosivo. Alucinante. Sí, explosivo, eso es. Y bueno, entonces, es muy común en Brasil que congresos, que seminarios de derecho tributario tengan, antes de la pandemia, ¿no? 1.500, 1.800 personas en la asistencia, ¿no? Así que seguramente habrá artículos sobre beneficiario efectivo, no sé con qué calidad, pero creo que sí. Y me buscaré y te enviaré. En todo caso, es una tarea para uno de tus discípulos en las investigaciones que vienen. Sí. Yo se la he planteado a alguno aquí, pero no me hacen caso. Me dicen que no es un tema muy fácil de hacer. Quería ahora terminar con esto de la cláusula antiabuso. Me pareció muy interesante tu opinión. ¿Cuál es tu opinión en la relación entre las cláusulas antiabuso de los convenios y las cláusulas antielusivas internas? ¿Piensas como pensaba el profesor Lang que van por separado y entonces nunca vas a poder aplicar la cláusula antielusiva interna en los convenios, o tú crees que se pueden aplicar ambas? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, no, la verdad es que nunca elaboré una digamos así, una visión muy focada, muy con el énfasis preciso en esa cuestión. Pero me parece que si hay una cláusula antiabuso en el convenio, lo más sensato sería aplicarla y no la cláusula interna. Pero a veces la cláusula interna se trata de cualificar los actos, ¿no? A veces la cláusula interna tiene que ver con lo que se hizo, ¿no? Es decir, con los hechos, ¿no? A veces se trata de calificar los hechos. Por ejemplo, hoy día te digo que la cláusula interna de Brasil es la aplicación de la simulación. Es como si esa cláusula peruana nunca hubiera sido desarrollada. Es decir, es una cláusula adormecida en Brasil que nadie la aplica. Y así que hoy lo que existe es una cláusula de la simulación, que en el fondo tiene que ver con hubo o no una operación, ¿no? Si es verdad o si es mentira, si es real o si no es real. Así que hoy yo te contestaría, bueno, Brasil y Perú tienen una cláusula antiabuso en el convenio, ¿no? Que tiene que ver con la PPT y otras cosas. ¿Se podría aplicar también, teóricamente, también la cláusula de simulación? Sí, porque la cláusula de simulación tiene que ver con alguna operación ser real o no, haber de hecho ocurrido alguna cosa o no. Ahora, si la cláusula brasileña fuera una cláusula que tuviera que ver con el abuso, con el principal propósito, ahí en ese caso me parece que la cláusula del convenio había que deslocar, ¿no? Había que afastar la cláusula interna para que se aplicara la del convenio. Perfecto. Me gustaría conversar sobre el régimen
CFC brasileño, el régimen CFC. ¿Cuál es, en tu perspectiva, la idea central del régimen brasileño de Controller Foreign Companies? ¿Cómo está ahí en relación al régimen, digamos, armonizado internacionalmente? Sí, este asunto, al contrario de los beneficiarios efectivos, yo me he dedicado mucho a él. Te puedo enviar muchos artículos, estudios, y de hecho es curioso porque la gente criticaba mucho, incluso yo, el régimen brasileño, ¿no? Porque es un régimen que aplica a rajatabla el principio de la neutralidad de la exportación de capitales, ¿no? No interesa dónde tú pones tus capitales, las ganancias van a tributar igual, si están en el extranjero, si están en el Brasil, en el territorio brasileño o no. Es decir, no tiene mucho que ver con abuso, ¿no? Porque el CFC tradicional tiene que ver con tributar las ganancias en el extranjero si ellas están en un país que es un paraíso fiscal o que tiene que ver con rentas pasivas o no. En Brasil no, se tributa simplemente con la filosofía de la neutralidad de la exportación de capitales. Pero resulta que las otras cláusulas CFC parece que no han cuadrado muy bien, no han tenido muchos efectos positivos, y resulta que hoy día la OCDE y, por ejemplo, Abiona y otros estudiosos miran a la legislación brasileña como algo positivo. Porque la legislación brasileña, si por un lado ella es muy amplia, ella permite que las empresas crediten, que las empresas tengan un crédito respecto al impuesto pagado en el extranjero. Es decir, si ellas están en un país, digamos, con una tributación normal, con una tributación que sea más o menos como la tributación brasileña, podrán tener este crédito. Es decir, no es que la legislación brasileña vaya siempre a provocar una doble imposición, algo así. Y hay unos hitos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en el 2001 se creó esa legislación muy amplia de la full inclusion, ¿no? Inclusión total. Y luego el Tribunal Constitucional tardó 12 años para fallar si la legislación era constitucional o no. Al final falló parcialmente y dijo que si las empresas invertidas están en paraísos fiscales, sí que la legislación estaría bien, pero si no están en paraísos fiscales y si tampoco son empresas invertidas que son controladas, que están bajo control de la empresa brasileña, no podría aplicarse este régimen. Es decir, si son empresas hermanas, que son empresas que están coligadas pero no son controladas y no están en paraísos fiscales, no podría adoptar la full inclusion. En ese hito, entonces, hay un cambio legislativo. Hoy día, desde el año 2012-2013, ya no aplicamos este régimen si las empresas son coligadas, si no están bajo control, pero seguimos permitiendo el crédito. Casi toda la gente en Brasil va a calificar las reglas CFC brasileñas como reglas que traen mucho perjuicio a las empresas brasileñas, a la competitividad de las empresas brasileñas. Pero yo no he visto evidencias en ese sentido. No he visto evidencias que las empresas brasileñas productivas que tienen actividades empresariales productivas en el exterior sufran problemas con las normas CFC. Ahora, seguramente que las empresas brasileñas que tienen sus subsidiarias, ¿no? Que tienen sus planificaciones, sí que sufren con la norma brasileña. Así que no me parece que sean tan malas. Y después del año 2012 o 2013, si la empresa está en un país que no es paraíso fiscal, que no hay un régimen favorecido de imposición, tiene más facilidades para pagar el impuesto brasileño. Y lo que todavía no ha, el Poder Judicial no ha
fallado, y no sé, no te puedo decir cuándo va a fallar, es la compatibilidad de la norma brasileña con los convenios. Es un tema de 20 años y que el Tribunal Constitucional brasileño todavía no ha fallado. Eso hace como 20 o 25 años. Pero en la jurisprudencia administrativa, en los órganos administrativos, hay una tendencia clara de que se considere compatible. Pero hubo en Brasil, ese gobierno actual hizo un cambio muy profundo en el sistema de fallos administrativos en materia tributaria. Ahora mismo, después del cambio que hubo, si hay un empate, si en el tribunal administrativo hay unos votos de un lado y otros votos de otro lado, hoy día el crédito tributario se extingue. El crédito tributario ya no se cobra. Es decir, que con esa nueva regla puede que muchas visiones del órgano administrativo cambien. Correcto. Mira, aquí en esta investigación que han hecho en el equipo de Gidit, me han hablado me gustaría saber qué opinas de esto. En realidad, me han hecho una pesquisa, como dirías tú, pero yo ahora, como es tan grande Brasil, hablan de una sentencia en el Tribunal Federal de Curitiba. Yo no sé si tú la has visto. Una decisión sobre la aplicación de las nuevas normas de CFC del año 2016. No sé si la has llegado a ver, pero te cuento un poco qué dice. A ver, es una sentencia de un solo tribunal, un proceso, que señala que un contribuyente brasileño puede eliminar del cálculo de su impuesto sobre la renta de las sociedades y sobre las cotizaciones sociales, supongo que se refiere a esa regla de treaty over right que tienen ustedes, resultado de sus subsidiarias extranjeras controladas, ubicadas en Argentina y Chile, hasta que esos resultados se ponen efectivamente a disposición del controlador brasileño, ¿no? La decisión representa, me ponen acá en la nota, la primera vez que la cuestión de los resultados subsidiarios controlados ha sido considerada en virtud de una norma CFC. Y entonces empiezan a desarrollar y dice, el contribuyente había alegado que la tributación de los beneficios no distribuidos antes de la distribución efectiva es ilegal, excepto cuando las entidades se encuentran en paraísos fiscales. Un poco lo que tú decías, ¿no es cierto? Las circunstancias actuales de los acuerdos de propiedad intelectual de Brasil con Chile y Argentina deben prevalecer sobre la legislación nacional para impedir la imposición de estos beneficios en el Brasil. La administración brasileña, por su parte, había considerado que la jurisprudencia anterior había establecido que la ley solo debe ser inconstitucional en la medida en que se aplique a las filiales que no estén ubicadas en paraísos fiscales, ¿no? Y las autoridades adujeron que la ley no pretende gravar los beneficios de la filial pertinente, sino más bien los beneficios del controlador brasileño obtenidos a través de la filial extranjera, es decir, el ajuste que se realiza en el Brasil. ¿Te parece que el juez consideró que el artículo pertinente de la nueva ley CFC es inconstitucional sobre la base de que crea una situación hipotética que requiere una imposición de una base económica diferente a la contemplada por la Constitución? Dice, puede haber restricciones en la capacidad de la entidad extranjera para distribuir los beneficios y, por lo tanto, el mero ajuste del valor de la inversión de la entidad extranjera no parece proporcionar la disponibilidad jurídica de los beneficios subyacentes. El juez había considerado que ambas filiales, en este caso, se encuentran en jurisdicciones que han firmado un convenio con el Brasil, que incluye una cláusula que establece que los beneficios solo pueden ser grabados en el estado en el que se encuentra la entidad, excepto cuando la entidad tenga un establecimiento permanente en el otro estado. Ese es más o menos lo que ha señalado el juez. No sé qué te parece, porque eso tiene que ver, porque como el convenio con Perú no tiene un comentario o una derivación a la cláusula CFC, como si lo tiene el convenio con México, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces nos preguntamos si las reglas de CFC aplican o se relacionan con el convenio o no se relacionan. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece esta idea de estos muchachos? Yo ahora, de lo que te he escuchado, ya no sé si este juez está en lo correcto o en lo incorrecto. No, en primer lugar, mis felicitaciones por la pesquisa, ¿no? Por la investigación que han encontrado este fallo, esta sentencia. Es una discusión muy vieja, es una discusión antigua, ¿no? Antigua. Y si miramos los libros de fiscalidad internacional, ¿no? Desde hace mucho, la gente se pregunta si la regla CFC se compatibilizan o no con los convenios. Eso es muy...
Y eso empezó, esa discusión empezó en Brasil con la primera norma CFC brasileña del año 95 a 96, ¿no? Luego tuvimos otra en el año 2001 y la otra en el año 2016, que es la norma que es objeto de este fallo. El Tribunal Constitucional brasileño, cuando falló sobre la norma del año 2001, dijo, y aquí en Brasil no, es raro porque cada uno de los jueces constitucionales lee por horas su voto y no hay un entendimiento conjunto, no hay un fallo orgánico, ¿no? del tribunal. Hay muchas lecturas, hay muchos textos de muchos jueces. Y muchos han dicho que esta técnica de grabar, por ejemplo, de grabar el resultado del aumento de la inversión en la empresa extranjera, ¿no? Porque tenemos la empresa brasileña, ¿no? Y tenemos la otra empresa en el extranjero. Lo que hace la ley brasileña es, como la empresa brasileña tiene, según la ley comercial, como la empresa brasileña tiene que aumentar el valor de su inversión, porque si la empresa que está en el extranjero tiene ganancia, eso hace con que la inversión, el valor de la inversión crezca. Es decir, esa es la lógica de la ley brasileña. Como la empresa brasileña tendrá que reconocer un aumento en la inversión, entonces ese aumento ya es de la empresa brasileña. Ya es de la empresa brasileña. Muchos jueces constitucionales han dicho que eso está bien en su texto, en su entendimiento, pero otros no han dicho nada. Otros no han entrado en esa discusión. Y tampoco ha habido fallos sobre la compatibilidad. Es decir, la opinión de este juez es una opinión antigua y seguramente es la opinión de la mayoría de la academia brasileña. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que sí, que es compatible. Pero lo que me parece peor no es que sea o no sea, o la opinión de A o la opinión de B. Es que pasemos 20 años, 25 años, 30 años y no se decida. Es decir, las empresas peruanas no saben, las empresas chilenas, nadie lo sabe. Ese es el problema. Bueno, si es incompatible, muy bien. Así que es incompatible, vamos a encontrar otra solución, ¿no? Pero eso no, eso de quedarnos 20, 25 años. Y el peor es que, bueno, en algún momento en el futuro, el Tribunal Constitucional volverá a decidirlo, pero sin técnica, sin digamos, seriedad científica o bien analítica para, de hecho, por ejemplo, buscar una coherencia con lo que ha decidido antes. La cosa en Brasil va mucho en el momento político. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una crisis fiscal, una crisis muy, muy, muy grande. Y en los últimos fallos del Tribunal Constitucional, los contribuyentes lo perdieron casi todo. Y mucha gente dice que, bueno, a lo mejor eso tiene que ver con el momento fiscal, ¿no? Es decir, y también tiene que ver con las sesiones ahora. Las sesiones son virtuales, no hay discusiones sí, presenciales, así como eran antes, ¿no? Y así que eso todo, así, el principal problema, Adam Smith ya lo decía, ¿no? Es malo que el sistema tributario sea injusto, pero peor es que él sea inseguro, que claro. La gente no sepa, ¿no? Totalmente y bueno, el plazo, esa sentencia del juez de Curitiba, ¿no? Del juez de Paraná, seguro que puede tardar décadas para que sea firme, ¿no? Porque el gobierno va con sus recursos, eso seguramente llegará ahí, y así que, y bueno, hay de todo. Yo no me digo así, pero hay una sentencia que dice eso. Bueno, es difícil que uno pueda decir que no hay una sentencia que diga eso, porque en Brasil tenemos tantos juicios en tantas ciudades y las empresas en Brasil con muchos abogados casi todo lo llevan a los tribunales, ¿no? No hay una cultura como en China, como en África, que la gente quiere hacer un acuerdo y que no está bien que la gente vaya a la justicia. En Brasil no, el derecho tributario brasileño es muy contencioso.
los abogados son entrenados para todo llevar al juez, ¿no? Es decir, que el peor es que sea muy inseguro. Buenísimo comentario, muchísimas gracias. Estamos aprendiendo un montón. Yo te había advertido que se nos iba a pasar el tiempo. Bueno, ya casi hemos llegado a las 2 horas. Ya estamos casi en 2 horas. Solo quiero terminar con una última pregunta. En realidad este tema podríamos conversarlo más, pero quisiera que me cuentes tu opinión sobre el párrafo 4 del protocolo, ¿no? Cuando dice que las disposiciones del párrafo 3 del artículo 12 se aplican a cualquier clase de pagos percibidos por la prestación de servicios técnicos y de asistencia técnica. Muy bien, ¿por qué te traigo esto? ¿Qué significa servicios técnicos y de asistencia técnica? Porque luego dice, lo dispuesto en este ítem se aplica también a los servicios digitales y empresariales, incluidas las consultorías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los proyectos de construcción? Siempre me he preguntado eso. ¿Cómo debería tratarse desde tu perspectiva la interpretación de las obras de construcción? Acá hemos tenido un montón de casos brasileños sobre ese tema, ¿no? Sobre todo a conciencia de que en el artículo 5 del convenio, si lo miras, hay una regla, ¿no es cierto?, que dice la expresión, ¿no?, del convenio, el no obstante, el mantenimiento, todas esas reglas que aparecen allí, permitirían pensar de que hay una doble situación, que por un lado está el artículo de la regalía, pero por otro lado está el del establecimiento permanente. Entonces, pareciera que en las obras, en los proyectos, se tendría que hacer un doble estándar. Primero ver el artículo de regalías y luego, si hay un establecimiento, pasarlo al artículo 5.7. ¿Eso es así? ¿Así lo interpretas tú? ¿Esa es un poco la perspectiva de ustedes o no? Sí, bueno, a mí me parece que el gobierno brasileño tiene un firme propósito de tributar en la fuente todos los pagos que las empresas brasileñas hacen a empresas extranjeras y que tengan que ver con servicios técnicos. Y de hecho todo, es todo. Así que los proyectos de ingeniería y consultoría estarían ahí. Es decir, no es que sean regalías, no son regalías. Claro que la naturaleza jurídica no es de regalías, pero los convenios hacen una equiparación, ¿no? Hace una equiparación. Es decir, no hace falta que haga un establecimiento permanente. El establecimiento está en el Perú. Es decir, si los ingenieros peruanos desarrollan un proyecto y lo envían a la empresa brasileña que va a utilizar el proyecto aquí, ¿no? O no va a utilizar. Puede que la obra no se haga, que haga un problema, pero si los ingenieros peruanos han hecho un proyecto en las oficinas de Perú y lo han remitido a Brasil, me parece que ese tipo de regla puesta en los convenios da pie a que el gobierno brasileño mire eso como siendo una regalía y luego pueda tributar. Por eso, algunos convenios no tienen esa regla. El otro estado no ha aceptado, ¿no? Y por eso el BEPS no es tan perjudicial a Brasil. Es decir, los servicios de propaganda, los servicios de publicidad, por ejemplo, Brasil los tributa en la fuente, ¿no? Y es decir, los convenios brasileños parecen hechos y son hechos para que la tributación en la fuente sea casi inescapable, ¿no? Inescapable. Esa es la lógica, ¿no? Aunque no sea la naturaleza de las regalías, ¿no? No quiero decir que son... A veces veo abogados diciendo, pero es un error, porque no son... No, pero es un hecho que no son. La cuestión es si el convenio lo ha... y no es que el convenio transforme en regalías, no es transformación, simplemente el convenio acepta que no son regalías, pero dicen que el tratamiento será el mismo, ¿no? Y si eso es justo o no, si esto
conllevará a problemas económicos o no, es una cuestión interesante, pero que no me parece que sea de aplicarse aquí. Si la política brasileña está correcta o no, está adecuada o no, pero la política es eso, ¿no? Y es una política muy antigua. Y mira qué importante lo que dices, ¿no? Porque hubo en el Perú, en algún momento, una doctrina, una cierta doctrina que decía que el convenio cambiaba la naturaleza jurídica de la operación. Entonces la convertía, al convertirse en regalía, tenía que ser tratado como regalía en el Perú. Pero yo creo que tú tienes razón, no es así. En realidad, para efectos del convenio se le trata de una forma, pero luego cuando vas a tu legislación interna, trátalo como tu legislación interna diga que se deba tratar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, mira, yo quisiera seguir hablando, la verdad es que me ha encantado esta conversación, la aprecio muchísimo, pero todo tiene un final, como dice un vals peruano, un canto peruano. Entonces, antes de despedirnos, yo quería que dieras tus palabras finales, querido amigo, a ver si te has sentido bien, si te ha gustado la reunión, ¿cómo la has visto? Bueno, de hecho, como tú has dicho al inicio de nuestra conversación, no íbamos a ver que el tiempo pasó, me encantó, espero que podamos hacer encuentros como ese más veces. Quería proponerle que la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, de Perú, entablen un intercambio, un acuerdo, como has dicho en el inicio. Yo soy el coordinador, el director del posgrado en la PUC, como decimos aquí, y tengo todo el interés y espero que podamos rápidamente firmar un acuerdo y hacer encuentros como ese y también presenciales, ¿no? Que la gente de Brasil pueda ir a Lima, no sé si la ciudad en Perú en que están ustedes es Lima, y que puedan venir a Belo Horizonte, que es donde estamos aquí, y tenemos todo interés de estrechar los lazos con Sudamérica, con Perú, que es un gran país, y que podamos rápidamente sortear las dificultades de la pandemia, que desgraciadamente en Perú y en Brasil están muy complicadas, y luego podamos, pero aunque antes de que la pandemia se vaya, podamos hacer otros encuentros como ese. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Marciano. Estupendo. Creo que esto es como el inicio de una larga e interesante intercambio de trabajo académico con la universidad. La Universidad Católica tiene el firme propósito, más lo ha pedido el Papa, de que las universidades católicas empiecen a trabajar juntas. Entonces hay que hacerle caso al Sumo Pontífice. Muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado la reunión. A mí también. Ya te quiero considerar como un gran amigo a partir de este momento. Muchísimas gracias por todo. Seguramente, Luis. Y a ustedes que nos están siguiendo también les agradezco nuevamente. Nos encontramos la próxima semana en nuestro número 27. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Adiós, Marciano. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo.